están, queridas ratonas y queridos ratones de televisión? Mi nombre es Raquel Guerrero Biguri y me da muchísimo gusto que coincidan de nueva cuenta conmigo en este podcast número 23, que vamos lentos pero seguros. Y si ustedes no saben de qué se trata o es la primera vez que andan por aquí, pues les cuento que este es un concepto, Ratona de TV, que yo creé y que he gestionado desde el año 2005, tengo 12 años con él, y bueno, pues la intención es platicar desde el lugar en el que yo estoy y de lo que he estudiado, de lo que he leído y de lo que he hecho, pues poder platicar con ustedes de la televisión, pero de los fenómenos que hay en la televisión, de los programas, de algunos contenidos, pero vistos como entendidos desde otros puntos de vista, sobre todo para que no rechacemos así directamente y digamos, ay no, la televisión yo la pago, yo no la veo, yo no la tengo en mi casa porque me parece todo basura. Yo estoy totalmente cierta de que lo que se crea para la televisión vale la pena, de que hay muchas cosas que realmente son rescatables, pero que debemos tener ciertas herramientas para una mejor comprensión de estos contenidos. Y esa es mi labor y eso es lo que yo llevo tratando de hacer y bueno, pues que incluso sigo tratando de hacer y lo haré con otro tipo de contenidos, estos gratuitos, algunos otros ya serán de paga que próximamente estarán disponibles para toda la gente que me siga, para los que se suscriban al correo, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues parte de eso y parte también de tener como pretexto pues unas fechas bien importantes que acaban de ocurrir en esta semana. Una de ellas, que la tengo que mencionar, aunque de verdad que, aunque yo soy mujer, no soy muy fan de hablar de ella, pero la conmemoración del 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, en donde, bueno, pues evidentemente en muchos espacios se hace toda una reflexión y un análisis de cuál ha sido el papel de la mujer en este mundo, en esta vida moderna, ¿no? Cuál ha sido su participación en roles que quizás tienen un peso u occidentalmente tienen como una carga mucho más masculina y cómo ha sido la inmersión de la mujer en rubros científicos, artísticos, políticos, etcétera, ¿no? Quizás vale la pena retomar esta conmemoración para hablar de el tema que vamos a hablar el día de hoy, aunque en realidad no es por ahí, no es que sea la intención hablar de esto en esta fecha que coincide, sino más bien porque estamos hablando de que a principios de marzo tuvimos dos celebraciones bien importantes en un contexto de animación internacional, que por un lado el 7 de marzo de 1992 se celebra la primera aparición televisiva de Sailor Moon, que es este anime japonés que tuvo una repercusión súper interesante en toda una generación y que ha tenido una influencia muy muy grande que podemos encontrar desde muchos lugares. Y por otro lado, el 3 de marzo, pero de 1997, sale a la luz una animación norteamericana directamente desde el canal de paga MTV llamada Daria, que es la historia de una chica muy peculiar, con una manera muy peculiar de entender el mundo. Y bueno, 25 años de Sailor Moon, 20 años de Daria, creo que son pretexto suficiente para hacer un podcast que, digamos, no es que el hecho de ser mujeres las haga estar aquí, sino más bien lo que significó como fenómeno cultural la aparición de cada una de estas series, ¿no? Lo que le dejó no nada más a la generación que la vivió, sino quizás que ahora en este tema de la nostalgia y de la añoranza ha ido como pasando la estafeta para que otras generaciones las conozcan y las hagan suyas. Sobre todo en el caso, creo que de Sailor Moon, que ha tenido tal aceptación y quizás no sé si en este asunto de la nostalgia o del negocio o de que realmente el fenómeno fue súper grande, el hecho de que se esté volviendo a hacer toda una especie de remasterización de la misma historia de las Sailors, pero en una versión mucho más moderna,
y que se creó para conmemorar los 20 años de la aparición, hace 5 años, de estas extrañas heroínas animadas. Y nada más quiero como recalcar que no quiero hacer este podcast como en un sentido de fan, porque, o sea, en un sentido de fan de dar así las 107 cosas que tú no sabías de Daria o las 107 cosas que tú no sabías de Sailor Moon, porque el asunto no va por ahí. Yo más bien lo que voy a intentar hacer en este podcast, y espero que no nos confundamos mucho o que yo no haga muchas bolas mi discurso, es aportar algo desde mi óptica, más bien hablando de estas series como lo que son, como grandes productos culturales de los que, bueno, a 20 años, 25 años de distancia seguimos hablando, por la capacidad que tuvieron de sostener un discurso muy interesante que dejó un legado muy importante, ¿no? O que fueron, digamos, parte de quizás una corriente que fue mucho más allá y que tenía más que ver con el contexto en el que aparecen, o el contexto en el que en los 90 recibimos estas series, ¿no? Y yo las quiero enfocar a eso, a su onda en la televisión y a lo que pudieron haber dejado en nosotros como consumidores o como incluso fans. Pero yo no tengo así todos los datos. Si hay algo que digo mal y que me equivoco y que por favor es un dato inexacto, por favor corríjanme, porque en realidad yo lo estoy hablando desde mi punto, pero no desde el punto de ser una fan terrible, que, bueno, terrible me refiero a que tenga yo una gran cantidad de datos, porque en realidad, bueno, eso, si ustedes quieren eso, los invito a que busquen en internet o en YouTube todo lo que hay, que esto sí es digno de que miradas como la que ha tenido un académico llamado Henry Jenkins, que es un tipo muy a todo dar, tenga en cuenta a esta cantidad de gente que consume un determinado producto cultural y que hace algo con él. Es decir, no es que sean gente pasiva que nada más recibe una serie de televisión y que, bueno, pues le gusta y se acabó, ¿no? Sino que todos estos fans, toda esta gente que de verdad se clava mucho con estos temas, hace cosas padrísimas, ¿no? Son gente que a partir de sus consumos crean sus propias propuestas audiovisuales o escritas o como sea, que incluso hasta textos académicos existen sobre estas cosas, ¿no? Entonces Henry Jenkins toma estas referencias para hacer el estudio de los fans, que son grupos activos e incluso grupos de influencia. Y creo que estos grupos de influencia tienen mucho que ver sobre todo con Sailor Moon, pero también con todo lo que podemos encontrar de Daria, ¿no? O sea, realmente en ambos casos, y creo que es algo importante que me gustó mucho de ir encontrando información al respecto de ambas series, que realmente mucho de su legado tiene que ver con el recuerdo que sus fans han tenido de esto y que han hecho, es decir, se han creado estos sitios llamados wikis donde encuentras toda una gran cantidad de información, son bancos de información, pero que también podemos encontrar textos como especie de diccionarios con todo lo que hay sobre personajes, sobre referencias, sobre un montón de cosas. Es decir, la gente, incluso más que los propios creadores, se toman en serio esto de hacer todo un legado de lo que fueron las series que ellos tomaron e hicieron sus propios objetos de culto, ¿no? Si ustedes están esperando que este podcast sea así, no encontrarán eso, yo hablaré de otra cosa. Y quería yo dividir un poco Daria y Sailor Moon, o al revés, e ir diciendo cositas de cada una. Pero no sé cómo va a salir esto, más bien creo que vale la pena ir hablando de ambas, sobre todo. Y quiero dejar muy en claro esto, a mí me gusta mucho aterrizar dentro de los contextos y sobre todo creo que vale la pena hablarlo desde el contexto latinoamericano, o incluso me atrevo a ir un poco más allá desde el contexto mexicano, que es lo que pues yo viví. Porque evidentemente estos productos nos llegan y creo que hicieron una gran repercusión, pues en parte por ser digamos, series que tenían un contenido muy particular y una intención muy particular, pero creo que también tiene mucho que ver lo que se estaba viviendo. Y cuando nos llega, o sea, digamos que en México Sailor Moon, si bien el anime
que es esta adaptación del lenguaje del manga, que el manga había salido un poco antes, pero esta adaptación que se hace a la televisión, que aparece en marzo del 92, a nosotros nos llegó gracias como a una serie de mediaciones, porque lo que se hizo en Japón y todo lo que sale de ahí primero llega a los Estados Unidos. Entonces, a partir de incluso de el asunto del doblaje del japonés al inglés, a nosotros nos llega a partir de esa mediación, y el doblaje en español se hace a partir del doblaje en inglés. Entonces, evidentemente, algunas de las cosas que nos llegan, bueno, primero pues nos llegan así, con estas mediaciones, pero también, bueno, nos llegan en tiempos un poco distintos, ¿no? Porque evidentemente este paso se tomó algún tiempo, todavía no era todo tan inmediato como ahora, y que además, bueno, pues evidentemente hubo, y ustedes lo pueden encontrar documentado en algunos clips del YouTube, hubo algunas cositas de censura que cuando el concepto en Estados Unidos estaba haciendo toda la traducción, como que censuraron o velaron, porque evidentemente toda la literatura y toda esta cultura que se tiene en Japón de las animaciones, del anime, más bien del manga y luego del anime, y luego de todo esto que es una gran industria, ¿no? Que tienen públicos para todo, desde niños hasta adultos con necesidades muy específicas de consumo, digamos, en cuestión de desnudos, en cuestión de cosas de relaciones hombre-hombre, mujer-mujer, etcétera. Realmente lo que a nosotros nos llega en Latinoamérica, pues quizás no sé hasta qué punto es una gran parte de todo eso que en Japón sí se vive, ¿no? Como tal. Y que creo que, bueno, pues es una de las partes determinantes, porque si yo no mal recuerdo, a México llega más o menos como por el 95, una cosa así, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente no nos llega justo en el momento en el que sale, pero sí nos llega en una época que evidentemente como país, y creo que como sociedad en general en toda América, la juventud tenía como pues es que no sé, había un vacío que estaba haciéndose presente en muchísimas de las cosas que estábamos viendo o consumiendo, tanto musicalmente como artísticamente como en la televisión, y que era esto de que toda esta emoción de los 80s que se había vivido como generación económicamente, etcétera, todavía en los 90s empezamos a cargar con una especie como de decepción, como de desconsuelo, como de muchas otras cosas. Y es muy curioso porque dentro de esto, además, en México estábamos viviendo un contexto de cambio, porque evidentemente tenía muy poco tiempo, tenía 2 años que Televisión Azteca había sido estaba surgiendo como tal. Antes habíamos tenido la televisión pública, y Televisión Azteca se empezó a convertir, bueno, lo hizo mucho tiempo antes, pero es un referente de cosas que nos llegaron. Quizás el Canal 5 también lo tuvo, pero me parece que el Canal 7, antes de Imevisión, después de Televisión Azteca, fue una pieza clave para que los que no teníamos acceso todavía en ese momento ni a cable, ni a antenas parabólicas, ni a nada de esto, tuviéramos un acercamiento con una cultura que nos era un poco ajena. Y entonces, a partir de eso, desde los 80s, empezamos a ver parte de lo que era toda esta actividad japonesa que tiene muchísimos años de antigüedad, por decirlo así, ¿no? De historia, pues, que es todo este asunto de la animación, todo este asunto de los dibujos, todo este asunto de narrativas que son muy particulares, sobre todo porque involucran un poco de ciencia ficción, involucran el futurismo, plantear otros escenarios. Quizás en algunos encontramos
cierta como exorcismo de lo que les dejó todavía a los japoneses de posterior a la Segunda Guerra Mundial, y mucho de esto lo podemos ir encontrando en determinadas historias. Y esto repercute también mucho en un tipo muy específico de visualmente de entender a sus personajes, ¿no? O sea, cómo son las ilustraciones, cómo son estas protagonistas o estos protagonistas físicamente hablando en las animaciones japonesas. Y si bien creo que habíamos tenido todo el rollo con Candy Candy, todo el rollo con Remy, todo el rollo con estas caricaturas que también partían un poco más para niños a partir de animalitos con ciertas moralejas como la abeja maya, como José Miel, había muchísimas, ¿no? La ranita de Metán y todas estas que entendimos en televisión azteca, pues estábamos viviendo este momento de cambio. Y en ese inter pues nos empezaron a llegar cosas como, por ejemplo, Los Caballeros del Zodiaco, que para mí, digamos yo desde mi punto muy personal, fue una de las primeras cosas así como muy extrañas que vi en la televisión. No extrañas, pero creo que involucraban una carga, es que no es propiamente la violencia, no lo voy a decir así, pero había actitud, así había un discurso de un grupo de personas, de hombres que estaban con un objetivo y luchaban, ¿no? No es que fuera la primera vez que lo veía, pero en la edad en la que estaba me impresionó mucho porque me llamaba mucho la atención cómo era un discurso que venía cargado de otras cosas, no nada más eran hombres y que peleaban así porque pues, querían salvar a una princesa, así puesto desde lo más básico que puedo, pero más bien había toda un planteamiento, ¿no? De que, bueno, pues los signos y las casas, o sea, había estructura y yo rupestremente lo puedo entender. Y es por eso que cuando llega Sailor Moon, a mí me llama mucho la atención justamente porque empiezo a encontrar en estas caricaturas elementos similares en cuanto a lo que hay detrás, ¿no? Todo lo que existe y que ahora buscando información para este TV Podcast me doy cuenta realmente todo lo que hay detrás por parte de sus creadores, especialmente, bueno, en este caso de su creadora, que además de todo es una mujer llamada Naoko Takeuchi, y que, bueno, evidentemente todo el trabajo que existe previo es que no es nada más presentarte la historia de una chavita que, bueno, se convierte en heroína y que forma parte de un grupo de heroínas que luchan contra todas las fuerzas del mal que hay y salvan siempre al mundo porque ellas luchan por el amor y la justicia, sino más bien pues de todo lo que existe, ¿no? Había como toda una ideología o todo un conocimiento de los planetas y, o sea, es bien interesante porque a lo mejor uno de chico, yo en mi caso lo percibí, pero me llamaba la atención, pero no iba más allá, y ahora que lo entiendo más grande, híjole, me llama mucho la atención todo lo que hay ahí. Pero bueno, este es el momento en el que llega y que creo que además, bueno, viene de la mano con que en otros canales, por ejemplo, veíamos a los Power Rangers, que también eran un grupo colorido de personas, incluidas mujeres, que estaban haciendo cosas enmascarados por salvar al mundo. Y creo que era un mood que tenía que ver con ciertos discursos de la época, ¿no? En un momento de desesperanza, alguien nos tiene que salvar, como en muchos otros momentos de desesperanza, ¿no? Y entonces aquí lo interesante es justamente esto, pero que tiene un montón de lecturas que se puede entender desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, uno de ellos es entender que llega en un punto donde también algunas series de televisión, algunas ficciones, empiezan a destacarse los protagonistas que no son tan perfectos. Es decir, aquí estamos hablando de una protagonista que en lo personal a mí me caía bastante mal, Serena, porque era una chamaca llorona, porque era una chamaca berrinchuda, porque ubican a esta protagonista más o menos en los 14 años y que por un azar de la naturaleza pues se descubre como parte de este grupo de las Sailor Scouts que, bueno, al final tiene toda una gran historia detrás suyo, pero bueno, por mucho que salves al mundo, es una chavita que le iba súper mal en la escuela, que era bien berrinchuda, que de todo lloraba, etcétera, ¿no? Entonces hay una cierta
particularidad y empieza a mostrarse que los personajes protagonistas tienen también este elemento de imperfección. Por muy buenos que sean, son imperfectos. Y poco a poco se va dando esto, ¿no? O sea, no es que fuera tan obvio y tenemos otro tipo de personajes. Me remonto incluso a mis propias referencias. Yo en Candy Candy no encontraba mucha imperfección en Candy, ¿no? De pronto la cagaba y de pronto hacía cosas que no, pero normalmente su comportamiento tenía una línea moral, por decirlo así, muy particular, y encontramos siempre que estos personajes tienen muy claro su sentido de bueno, su sentido de bondad, ¿no? Y aquí estamos encontrando, por lo menos en el personaje protagónico, a una chamaquita absolutamente imperfecta desde donde la puedas ver, ¿no? Entonces hay este tipo de elementos que se ven en Sailor Moon que son muy particulares y que, ya yéndonos a la llegada de Daria, que evidentemente Daria llega no de un contexto como puede ser el contexto del anime, que insisto, es una de las mayores industrias porque todos estos relatos se cuentan también en videojuegos, se cuentan en el papel, se encuentran en películas, se cuentan en la música. Y en Daria lo encontramos a partir de, no venía de esta gran industria, pero sí venía de este canal llamado MTV, que durante los 80 se logró consolidar como una referencia padrísima respecto a la música, pero que a partir de los años 90 entendió que había algo más que podían ellos ofrecer. E inspirados y de alguna manera apoyándose en esta idea de esta película, llamada Reality Bites, donde salió Winona Ryder y que me parece que dirigió o produjo Ben Stiller, que era mostrar con una cámara, ¿no? Que había una chava que iba grabando el día a día de un grupo de amigos jóvenes en plenos años 90, en Estados Unidos evidentemente, que tenían un sentido de desesperanza. Por eso es que les digo que todo esto se ubica ahí. O sea, si nos vamos al contexto estadounidense, que es lo que tenemos más cerca, era esta época del grunge, era esta época donde las canciones felices dejaron de ser, ¿no? O sea, sí eran, pero eran como un lado muy fresa. Y se empezó a generar otra cultura de letras y de alguna forma de hablar de lo que se estaba viviendo como joven. Además, bueno, teníamos el cambio de siglo y como que eran cosas un poco apocalípticas, por ponerle un nombre muy complicado. Y en este contexto MTV, que retoma Reality Bites para hacer su propio reality show llamado The Real World, creo que a partir de eso empieza a mostrar en otro tipo de creaciones que tienen lugar en su propio espacio MTV, no nada más en el sentido musical, sino a partir de animaciones que, como lo fue Beavis and Butthead, que fue la primera gran creación de ellos en este sentido, que realmente era un concepto, pues, para quien no entendiera muy bien el lugar en el que estaba encajado, pues era muy bobo. Eran un par de idiotas que estaban sentados en un sofá viendo televisión y que realmente no pasaba gran cosa más que estos tipos pitorreándose de todo, pero en un sentido un poco grotesco, ¿no? Entonces, creo que estos momentos en los que llega tanto Sailor Moon como Daria, que tienen sus años de diferencia, pero que tampoco son tantos, son claves, ¿no? O sea, por una parte es esta gran industria japonesa que nos está mostrando a protagonistas imperfectas, y por otra parte tenemos a esta pequeña pero influyente industria dentro de los Estados Unidos que, a partir de animaciones y de un concepto realmente novedoso dentro de MTV, que era también incluir las animaciones en su programación, y a partir de una serie como Beavis and Butthead, que es la primera aparición que tiene Daria, que después tiene su propia serie, también nos muestran a un personaje que de igual forma es imperfecto de muchas maneras, porque no es un personaje de una chica guapa, no nos están hablando de sus problemas de adolescente con el romance y etcétera, sino que hay algo más. Ahora,
En Sailor Moon, insisto, ahora que busco, encuentro un montón de referencias que hacen, por ejemplo, a las mitologías. La mitología griega, la mitología romana, todo lo que hay del conocimiento de los planetas, del universo, realmente de los satélites, de por qué los nombres están como tal. La creadora es una mujer que, aparte de estar en este asunto de la ilustración, también estudió química. Entonces, muchas de las referencias respecto a elementos, respecto a nombres, tienen que ver con cosas que parten de este conocimiento. Y son como grandes referencias dentro de una historia que es divertida, que tiene acción y que lo han llamado, o lo he leído, que es un rescate de este género, este subgénero, donde las mujeres son las protagonistas y que además son las que actúan, ¿no? Las que tienen como este momento importante de hacer algo y luchar contra la maldad. Y por otra parte Daria, pues Daria no promete eso, Daria no lucha contra ninguna fuerza maligna, Daria no se convierte, Daria no usa una faldita diminuta, Daria tampoco es que sea berrinchuda, pero es un personaje igualmente imperfecto porque realmente todo el asunto de Daria no es que lleve estas grandes referencias de la cultura universal, pero sí toma referencias de una parte más contemporánea de la historia respecto a la filosofía, respecto a la literatura, respecto al arte, ¿no? Y me parece que en ambas se manejan dos cosas muy interesantes. No es que haya, más bien los personajes sí están dentro, por ejemplo, inmersos en un seno familiar, ¿no? Tanto Serena, tanto Sailor Moon como Daria están dentro de familias imperfectas también, ¿no? O sea, no es que sea todo color de rosa, sobre todo en el caso de Daria, donde si bien efectivamente tenemos mamá, papá e hija, tenemos un concepto de familia, digamos que es un poco más transgresor, es decir, aquí el papá era mostrado como un poco un pusilánime y la mamá era realmente la que llevaba los pantalones y la que llevaba el dinero a la casa. Y por otra parte, una hermana menor que era insufrible, bueno, era muy divertida. A mí el personaje de la hermana, se me olvidó su nombre de momento, me caía Queen, me divertía mucho Queen, la verdad, y al final de cuentas era una chava súper inteligente que nunca lo quiso reconocer porque ella jugaba a ser vacía. Y esto me parece importante, o sea, insisto, las dos vienen, no se apartan de estas estructuras sociales, ¿no? No transgreden en eso, pero sí en que su aporte y su forma de ver, de entender la realidad, tenía algo que decirle al espectador. En este caso podemos encontrar que Sailor Moon podía venir desde un lugar de que el asunto de luchar por el amor y la justicia y todo este mundo tan fantástico que podría ser, nos sigue estimulando este concepto de las luchas contra el bien y el mal y mostrarnos ciertos caminos hacia el bien, evidentemente, porque así son esta clase de discursos, pero que te dejan algo y que por lo menos dejan al concepto de la mujer, como que es la mujer, y que puede, a partir de muchas cosas, luchar por un mundo mejor. Y no me refiero nada más a los berrinches de Serena, sino que en general las componentes, las Sailor Venus, Sailor Mars, Sailor Júpiter y Sailor Mercury, son personajes que, digamos que fuera de ser Sailors, cuando son amigas, se muestran con características muy normales, es decir, son un grupo de amigas, y esto también era una vista, una miradita a la amistad, al concepto de amistad, pero también creo que era un concepto integrador, en donde era esta aceptación de la gente como era, es decir, las Sailors cada una tenían características distintas, ¿no? Amy, que es Sailor Mercury, era súper inteligente, era una tipa realmente dotada de una gran inteligencia. Mars era así como toda ruda y toda brusca y hacía karate y todo esto. Júpiter, por ejemplo, le gustaba mucho cocinar y como que era más ama de casa, o sea, se respetaban con cada una de sus características y aún así cada una apelaba a todo esto y eso les daba características para poder realizar sus labores de salvar al mundo. Pero el ejemplo de mujeres que están salvando al mundo contra por ejemplo, los Power Rangers o incluso los mismos Caballeros del Zodíaco,
le da cierta importancia a incluir a las mujeres dentro de estos relatos y hacerlas parte de relatos en los que, digamos, ellas también podían existir, ¿no? O sea, ellas también pueden, a partir de actitud, voluntad y quizás muchos poderes, luchar para un mundo mejor, por el amor y la justicia, que son palabras muy, muy poderosas. Y en el caso de Daria, realmente Daria era todo menos propositiva, realmente Daria era todo menos entusiasta, pero Daria también viene desde las referencias que nos hacían ser mucho más reflexivos al interior, ¿no? Nos permitía, con toda su característica de ser una mujer que era parte de una comunidad escolar en donde realmente ella era la nerd, la friki, que he encontrado también documentos académicos que hablan de este tipo de personajes que se encajan en las en los discursos de las series de televisión a partir de los 80, cómo está el nerd, el geek, el diferente, cómo es que está visto en las series y de alguna forma en momentos claves de transición, ¿no? En escuela, en donde sabes que al final no es que le vaya a durar para siempre esta condición de aislado, por lo que sea, por tus gustos, por tus consumos, por lo que te gusta leer o aprender. Y en este caso Daria quizá más bien era una tipa que solita se exiliaba y que encontró en Jane una chica que se volvió su amiga y que tenía un pensamiento igual, ¿no? Es decir, de no sentir que encajaban en una sociedad, en una pequeña sociedad como lo era de su escuela, que tenía grupos de moda, que tenía las porristas, que tenía, o sea, ¿me explico? Ellas no encontraban, y sin embargo nunca se entendió esto como una problemática para ellas. Al contrario, ellas se aislaban porque realmente se querían aislar, ¿no? O sea, no es que encontráramos personajes que se conflictuaban porque nadie las pelaba, al contrario. Y no se trataba tampoco de que no las pelaran, simplemente que ellas tenían como su fiesta independiente y ellas tenían su reflexión y su manera de entender al mundo, no de conversaciones que tenían, insisto, mucho que ver con filosofía y con todo esto desde un punto de vista, y que en realidad, por ejemplo, el estudio que iba yo leyendo, me da mucha risa porque evidentemente hablan no nada más de personajes imperfectos, y aquí lo hablan desde los personajes que pueden tener incluso estas características de feos. Eran personajes feos. Todavía en Sailor Moon encontramos cierta estética, o una gran estética, porque las chicas eran muy bonitas. Aquí estamos hablando incluso de elementos de fealdad. Y me dio mucha risa encontrar en el texto hasta las referencias de Betty la Fea. Pero es cierto, los 90 permitieron que dentro de lo que se veía en la televisión se empezara también a aceptar no nada más las diferencias de ser y de pensar, sino también de verse, y los feos, entre comillas, empezaron a tener parte importante como protagonistas, y Daria creo que era esto. Quizás Daria no era fea, pero ella nunca se concebía como guapa ni le interesaba concebirse como tal. Ahora, otra de las cosas que me gusta entender de ambas historias es que, a diferencia de otros relatos parecidos, es decir, vamos a suponer que muchos de los productos animados, como en este caso, bueno, las 30 temporadas o 30 y algo de temporadas que lleven Los Simpson, encontramos evidentemente a la familia que vive cosas, pero seguimos encontrando estas formas de los capítulos que son redondos, ¿no? O sea, sabemos que hay como toda una historia que permea a la familia de Los Simpson y a todos los que están alrededor, pero si algo pasa, se olvida el siguiente capítulo o puede ser retomado, pero no tiene como gran influencia dentro de los capítulos. Y aquí estamos entendiendo a dos historias que están concebidas en un sentido de que sus personajes sí llegan a tener una evolución y sí hay una transición, sí hay un antes y después. Es decir, Sailor Moon son 7 temporadas que no entiendo muy bien si todas llegaron a México. Yo solo vi una y creo, bueno, me empapo y entiendo que son más, no sé hasta qué punto llegaron a México, pero sí creo que aunque sean tantas temporadas y que evidentemente pues no es que hicieran crecer a sus protagonistas tanto, o sea, seguían manteniendo como la misma edad y todo esto, pero había algo
Tú sabías que dentro del relato de Sailor Moon podías entender que Sailor Moon y en el siglo 30 iba a ser la princesa no sé qué, iba a tener una hija que llegó del futuro y entonces que se iba a casar con Tuxedo Mask, que no me acuerdo el nombre de Tuxedo Mask. Pero, es decir, sí se podía ver una evolución, ¿no? A partir de lo que le pasaba a los personajes, que de pronto podría ser retomada, ¿no? Pero había un crecimiento, tú sabías que iban a llegar a algo. Y con Daria también lo hay en el sentido de que el tipo de experiencias o de aventuras, entre comillas, que le van pasando a Daria en cada capítulo, sí tienen que ver de pronto con cosas que cierran, ¿no? Con cosas que terminan en el capítulo, pero también hay una determinada evolución, y me refiero sobre todo cuando Daria, cuando tocan el tema como emocional o el tema romántico, que evidentemente para Daria era complicado, tenía un crush que era el hermano de su amiga Jane, y que veíamos que eran momentos fascinantemente incómodos que los creadores, por lo que escuchaba, les fascinaba poner este tipo de situaciones, ¿no? De que ella sabía que tenía un crush con este güey era, no sé, era un plomo el chamaco. Y era interesante porque, bueno, sabías que ella como adolescente alguien le hacía latir el corazón, pero realmente tampoco es que fuera lo más importante dentro de la vida de Daria. Y sin embargo, hay un momento en la temporada 3, Daria duró 5 temporadas, que llega un novio que tiene su amiga Jane y que al final de cuentas le gusta a Daria, y esto crea una situación compleja como amistad entre Jane y Daria, pero también entre Daria, este chico, y Daria misma, ¿no? O sea, cómo aceptas una relación, cómo llevas una relación viendo la vida como la ves y haciendo parecer que no te interesa el asunto romántico, y sin embargo hay una evolución. Y de tal suerte que Daria, que también llega a tener todo esto de, pues quizás por llamarlo de alguna manera, esta transmedialización de que su relato, que empezó siendo una serie, después se hizo película, que fue lo último que hubo, pero que después se hacen un montón de cosas alrededor por parte de los fans. También lo vemos en Sailor Moon, que hay videojuegos, que hay música, que hay montón de cosas, ¿no? Disfraces, bueno, en ambas. Pero sí encontramos una cierta evolución en el personaje, y eso creo que de alguna u otra manera lo podemos encontrar como un punto, como una línea en común entre ellas dos, y a mí me gusta, me parece súper importante, ¿no? Y las construcciones de los personajes y el concepto de la amistad, y quizás creo es que la relevancia, lo que provocaron estos productos por todos los contextos, por todo lo que socialmente vivíamos, quizás también por la necesidad de los discursos de identificación, como en el caso de Daria, ¿no? De sabernos parte, o que a lo mejor la televisión nos diera productos que nos permitieran identificarnos, en el caso de Daria, por ejemplo, como adolescentes que no teníamos la misma manera de entender la realidad que otras, ¿no? Que nos gustaba leer, que nos gustaba reflexionar, que éramos ñoñas, pues, que lo que pasaba alrededor podía llamarnos la atención o no. Además, también tiene mucho que ver, en el caso de Daria, toda esta herencia que tenía algunos años de trabajarse en la televisión, de entender a la ironía y de entender al sarcasmo como un elemento importante para ejercer crítica social en animaciones que podían no ser directamente pensadas para los niños, ¿no? Y la idea es que empezaron a existir evidentemente estas animaciones para adultos que ya venían pero desde Los Simpson, pero que también Cartoon Network empezó a tener esta parte de animaciones para adultos. Y en el caso de MTV me parece que lo importante es la relevancia de MTV como espacio para este tipo de denuncias, ¿no? Para este tipo de... no eran un foro abierto, pero el nicho que tocaba era súper relevante. Y creo también que el fenómeno llega a otros lugares. Sailor Moon en ese aspecto me impresiona muchísimo, es decir, hay todo un mercado y toda una posibilidad de entender estos productos como
como fan, como lo que llaman geek, pero como expresión también. Y me iba a la música porque buscando esto me llamó mucho la atención haber encontrado una sinfónica de jóvenes que hay en Nueva York, que, ¿cómo se llama? Han hecho de su sinfónica un espacio para hacer temporadas con música de animaciones japonesas. Y eso es bien interesante porque sigue haciendo visible el hecho de que en Estados Unidos hay una industria muy grande, evidentemente, una industria audiovisual que uno podría pensar que es como realmente la que mueve al mundo. Y no, expresiones como las japonesas, como los videojuegos, como todo esto que tiene construcciones narrativas en muchos campos, llegan a tener esto. No me acuerdo cómo se llama esta orquesta, se las voy a dejar en la cajita de texto porque si ustedes ven todos los comentarios que hay en un video de 50 minutos donde tocan música de Sailor Moon, que además se oye padrísima y que si uno cuando va a estos conciertos y escucha, por ejemplo, canciones como o melodías como la música de Star Wars, por ejemplo, todo esto y te emocionas, escuchar Sailor Moon da una sensación bien bonita. Y me parece que incluso la influencia de Sailor Moon particularmente, como creo que la de Daria, tiene mucho que ver también desde lo artístico. Es decir, yo sigo varias ilustradoras, por ejemplo, en internet, YouTube, redes sociales, Instagram, etcétera, que aunque son de nacionalidades distintas, muchas que son menores que yo han coincidido en expresar a Sailor Moon como una referencia fundamental, primero como un relato que las atrapó, ¿no? Y hablamos del sentido de las identificaciones, pero también desde la manera de ilustrar, desde un ejemplo para seguir en tu trabajo, hacer de estas cosas tu trabajo. Y otra de las cosas que me llama la atención ahora por parte de Daria es que dentro de esta capacidad irónica también era una capacidad de entenderse como a sí misma, como un metarrelato, es decir, Daria se entendía como una serie de televisión que podía ser capaz de reírse no nada más de criticar el entorno, sino también de reírse de la televisión misma. Y tenemos esto que ella consumía mucho con su amiga Jane, que era esta sección de Mundo Enfermo y Triste, que era una especie como de nota roja del periódico, pero trasladada a programa de televisión, donde se veían cosas horrorosas y no era nada alejado de la realidad si después le cambiábamos y encontrábamos programas tipo duro y directo y este tipo de cosas donde el amarillismo y la nota roja empezaron a ser parte de nuestra vida cotidiana, hablando en estímulos audiovisuales, ¿no? Entonces me parece que esta capacidad que tuvo toda la gente que estuvo alrededor del concepto de Daria, de encontrar en esta animación una buena representación y una muy buena ironía de todo lo que estábamos viviendo y creo que de alguna u otra forma nos ayudaban no nada más a sentirnos identificados, sino a entender este contexto o a tratar de entendernos a nosotros mismos en medio de tanta, no sé, inestabilidad, podríamos decirlo. Y por otra parte, bueno, pues este relato de Sailor Moon, que creo más bien que era más esperanzador y que al menos nos estimulaba a ir más allá, ¿no? Y que tiene un impacto tan grande que ahora, a partir de los 20 años de celebración, han creado Sailor Moon Crystal, que es toda esta reelaboración de la Sailor Moon noventera en una estética distinta, quizás apegados más a lo impreso que es el manga, pero también dando otros toques ya un poco más contemporáneos, pero bueno, no sé si es nostalgia, no sé si es industria o es simplemente que la gente ha tenido tantas ganas de seguir sabiendo de estos relatos y lo hace manifiesto que los creadores están ahí dándole al público parte de. Entonces, bueno, pues no es que no estoy segura si logré el objetivo de hablar de estas dos cumpleañeras desde el lugar donde yo las veo, pero créanme que mientras encontré contenido y encontré cositas, iba yo viendo que hay muchas posibilidades de entenderlas, ¿no? Como protagonistas mujeres, quizás, como sus puntos de vista, como sus contextos socioeconómicos, como sus propios contextos en cuanto a referencias y en
en cuanto a lo que sustenta sus propios, sus historias, sus relatos y todos los personajes que están construidos alrededor de ellas, sus conceptos de amistad, sus conceptos de familia, sus conceptos de ellas mismas, sus propias imperfecciones. Es decir, hay muchísimas cosas que hablar, pero lo cierto es que siguen siendo tan importantes que a 20 y a 25 años de que llegaron a nuestras vidas, seguimos hablando de ellas. Y me parece que no hay mejor cosa, que no hay mejor resultado de un producto cultural que el que a la distancia lo sigamos recordando y nos siga dando material de análisis. Así que bueno, pues espero que si tienen la oportunidad y si les interesa, busquen más de estos contenidos, busquen más de Daria. Es una reina, su voz era terrible y además el doblaje en México en ambos casos fue fantástico, pero bueno, de pronto el sonsonete de Daria, que era a propósito y que supuestamente le costó mucho trabajo llegar a eso, ay, bueno, es que ella es tan ella, ¿no? Que es la reina de ciertos memes y de ciertas cosas. Yo la amo como me encanta Sailor Moon. No es que la haya yo visto completa, pero aparte ambas me hacen pensar en amigas que quiero mucho, en puntos de mi vida específicos, y solo logran hacerme sacar una sonrisa en mi cara. Así que bueno, pues espero que les haya gustado este TV Podcast. Por favor, si hay un error de las cosas que dije, pues corríjanme amablemente, por supuesto, y participen en mis redes sociales, díganme lo que opinan. Yo estoy en www.ratonadetv.com, me encuentran en Facebook y en Twitter como RatonadeTV. Platíquenme, y si me están oyendo desde el iTunes, pues suscríbanse, califíquenme, denme una reseña, pónganme estrellitas, porque eso de verdad que me ayuda mucho y logra que este TV Podcast vaya llegando a cada vez más personas. Yo soy Raquel Guerrero Biguri y los espero para el próximo podcast. Me dio muchísimo gusto que estuviéramos juntos en este ratito y nos estaremos escuchando en el siguiente. Bye.